¿Qué tal, amigos? Es un placer estar en una nueva emisión de Radio TV Taína con sus amigas Nancy Palacios y Adilene Morales. Les damos nuestra más cordial bienvenida. Antes de comenzar con nuestros ponentes, no olviden compartir y dar like. Es gratis y nosotros estaremos muy agradecidos. Nos acompaña la magíster Angélica Beñas. Ella es doctora en Desarrollo Rural e integrante del colectivo Colombianos en México por la Paz de Colombia. El periodo del fiscal Francisco Barbosa terminó el pasado 12 de febrero. ¿Cómo va la elección del fiscal general de Colombia? Muy buenas noches a todas y a todos. Un gusto volver a encontrarnos aquí con Radio TV Taína y un saludo para todos y todas las personas que nos están escuchando desde América Latina. Bueno, respecto a la pregunta, quisiera comentar un poco cómo está la situación en Colombia frente a la elección de esta fiscalía. El periodo del fiscal anterior, el fiscal Barbosa, termina ahora en febrero y desde hace 6 meses el presidente Gustavo Petro entregó a la Corte Suprema de Justicia la propuesta de la terna que para que reemplazara a este fiscal. Es importante tener en cuenta aquí que es la primera vez que un presidente terna a 3 mujeres. Por lo tanto, si la Corte Suprema no aplaza esta decisión como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo, tendremos la primera fiscal mujer en Colombia. La fiscalía de este periodo con Barbosa ha sido una fiscalía totalmente corrupta y no solo eso, sino que además desde la institución ha perseguido al presidente. Es la primera vez en la historia de Colombia que un fiscal ejerce poderes que van contra el Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, el allanamiento que hicieron a la casa de Nariño, a la casa presidencial, pues da indicios de todos los intereses que ha tenido desde este Poder Judicial de tratar de bloquear a Gustavo Petro y dar bajo esta estrategia lo que se conoce como un golpe blando, que finalmente es la estrategia que se está ejerciendo en América Latina, que tenemos varios casos, entre ellos el de Lula, el de Pedro Castillo, y bueno, pues piensan también desde esta estrategia orillar también a Gustavo Petro para que no termine su mandato. Así que bueno, pues en este caso, en el tema específico de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de seleccionar a quién será el próximo fiscal de la nación en Colombia, ha decidido no votar por ninguna de las 3 candidatas. Llevan 2 procesos, pues les repito, hace 6 meses que se envió esta terna. Los presidentes anteriores lo habían hecho finalizando diciembre y a finales de enero ya estaba elegido el siguiente fiscal. Por ejemplo, en el caso del fiscal Barbosa, que es el saliente, la terna se envió para finales de diciembre y el 29 de enero ya estaba nombrado como fiscal. Así que, bueno, pues es evidente que hay una intención de dilatar este proceso y de no dejar que llegue la siguiente fiscal. ¿Por qué no nombrar a una de estas fiscales? Porque además es independiente, o sea, no tiene ninguna relación con ninguno de los expresidentes y finalmente, este cargo no protegería a nadie como se ha venido haciendo desde esta institución con los expresidentes. El peligro que hay es que la vicefiscal que queda encargada en este momento tiene serios cuestionamientos también por sus relaciones con grupos delincuenciales e incluso con temas del narcotráfico. Así que bueno, pues estamos atravesando por una crisis institucional muy fuerte y ese es el contexto que un poco está ocurriendo en Colombia ahora con el tema de la elección de la fiscal.
Teniendo en cuenta todas esas irregularidades que están sucediendo en Colombia, es evidente que hay un intento de desestabilizar y sabotear el primer gobierno progresista en Colombia. ¿Qué está haciendo la gente, el pueblo, para contrarrestar este intento de lawfare? Bueno, ¿y qué estamos haciendo desde los movimientos, desde el pueblo, la gente con la experiencia de otros casos que ya se han vivido? Pues lo que estamos haciendo es movilizándonos para, primero, denunciar la corrupción que hay al interior de la fiscalía frente a los casos que no se están investigando y frente a la clara persecución política que hay a este gobierno, ¿no? Y al interés de empapelar, de judicializar a quien está a cargo en este momento del país, ¿no? Por ejemplo, es bastante preocupante que estén investigando ahora a FECODE, que es como el sindicato, mayor sindicato de los educadores en Colombia, porque apoyó con una cantidad de dinero, son 500 millones de pesos colombianos, al Partido Colombia Humana, que es el partido del presidente, y justamente investigan esto, pero no investigan el ingreso de la campaña de dineros del narcotráfico a la campaña de Iván Duque, que fueron claramente, que tienen pruebas contundentes y que archivan el caso. Entonces, bueno, digamos que de estos ejemplos hay muchos frente a los cuales la fiscalía pues está dándole seguimiento de una forma tal que se evidencia el interés de cometer este golpe blando contra Gustavo Petro y el gobierno de la Colombia Humana. Así que bueno, la gente ha decidido también salir a marchar, a defender lo que en las urnas logramos ganar nosotros y estar ahí para decirle también a la Corte Suprema de Justicia, recordarles que los constituyentes primarios somos nosotros, somos el pueblo y que el pueblo exige que se nombre a una de las tres candidatas que tienen una hoja de vida totalmente clara, transparente, idónea y que garantizan tanto la independencia del Poder Judicial como la idoneidad para manejar este cargo. Así que desde diferentes partes del mundo ayer nos movilizamos para que la Corte Suprema hiciera este nombramiento. Lastimosamente la decisión de la Corte fue mantener en encargatura a la vicefiscal Mancera, que como les dije anteriormente, esta vicefiscal lo que está garantizando es la impunidad a los expresidentes anteriores y pues garantizando prácticamente que situaciones jurídicas delicadas que hay en el país pues se detengan y no salgan a la luz pública, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Europa, México, América Latina, en Chile, en Brasil, en Argentina, colombianas y colombianos, nos movilizamos nosotros, la comunidad colombiana, estuvimos en el Ángel de la Independencia haciendo un mitin y manifestando pues todo el apoyo primero al gobierno y segundo pues la exigencia a la Corte Suprema de Justicia para que lo más pronto posible nombre a la fiscal, a una de las tres abogadas que hacen parte de esta terna que desde hace mucho tiempo envió el presidente y que pues cumple con todos los requisitos para asumir el cargo. Desde México quiero enviar también un saludo muy especial a todo el pueblo de Puerto Rico, decirles que les abrazamos solidariamente en su justa lucha también por la independencia y nosotros a todos los pueblos latinoamericanos, pues decirles que estamos aquí pendientes también de todo lo que pasa en nuestra América y que bueno, pues ojalá algún día podamos cumplir ese gran sueño de tener una América libre, digna, soberana, con justicia y con paz. Un abrazo y saludos también a los oyentes de Radio TV Taína. Es un placer haber contado con la participación de la magíster Angélica Dueñas. Amigos, en nuestro segmento cultural tenemos una maravillosa entrevista realizada a Ramón O'Neill, quien nos hablará de Rafael Hernández, El Jibarito, realizada por Enrique Caruqui.
¿Qué tal, amigos de Radio TV Taína? Nuevamente aquí en este segmento cultural. Y bueno, pues estamos con nuestro amigazo Ramón O'Neill, que hoy vamos a hablar sobre un personaje conocido no solamente en Puerto Rico, sino también acá en México, muy conocido. Y estamos hablando de Rafael Hernández, el Jibarito. Rafael Hernández Marín, si no estoy mal. Más conocido en México como el Jibarito. ¿No es así, O'Neill? Buenas noches, gracias nuevamente por la invitación por parte de Radio TV Taína y al público en general por darme la oportunidad de llegar a sus hogares. Sobre Rafael Hernández, sí, internacionalmente conocido por el Jibarito. A los campesinos puertorriqueños se les llama jíbaro, mientras que a los campesinos cubanos se les llaman guajiro. Y nosotros, como una forma de identificarnos como boricuas, decimos que somos boricuas, que somos puertorriqueños, o que somos jíbaros o jibaritos. Y sí fue conocido. Él estudió sus primeros pasos, sus primeros estudios sobre música, composición, etcétera, en el oeste, en su ciudad natal, Aguadilla, y también en Mayagüez. Se fue joven a vivir a Estados Unidos, a Nueva York. Y estando en Nueva York, lo reclutó el ejército norteamericano. Como era negro, en aquella guerra y hasta la Segunda Guerra Mundial, ya finalizando, los negros tenían prohibido combatir. Únicamente podían hacer trabajo de apoyo, choferes, cocineros, músico. Entonces, a él junto con su hermano y a otros puertorriqueños, lo contrató el capitán Riff, o sea, lo reclutaron y el capitán negro gringo Riff lo metió en una organización musical que se llamaba Harlem Hellfighter. Traducido, perdóname mi inglés goleta, ¿verdad? Pero traducido al español significa los luchadores del infierno, los combatientes del infierno de Harlem. Era, era una orquesta de las típicas, ¿no? De esas orquestas típicas Sí, norteamericanas. era de jazz. Ajá. Entonces, son los puertorriqueños los que le meten, vamos a decir, el ritmo caribeño al jazz, por vez primera. Y eso se dio en Francia. Acuérdate que Francia era uno de los países beligerantes. Y de Francia pasó después a Alemania. Quiere decir que hay una aportación de Rafael Hernández y de otros puertorriqueños a lo que se llama hoy en día el Latin Jazz, que tan famoso ha hecho varios músicos de diferentes nacionalidades, incluyendo a puertorriqueños, por decir Eddie Palmieri, otro que es un bestia es Santana, el guitarrista mexicano tremendo. Oye, ¿cómo va mi ritmo? Eso es la mejor interpretación que yo he oído, aunque la composición es de Tito Puente. Bueno, él regresa de allá a Puerto Rico, terminando la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como le llamaron. Allá compuso una canción que se llama Linda Francesita. En Estados Unidos estuvo viajando entre Puerto Rico y Nueva York. Hicieron el cuarteto Borinquen. La primera voz era un dominicano que logró que Rafael Hernández, cuando iba a la República Dominicana a tocar, se convertía en el cuarteto Quisqueya. En honor a la República Dominicana, que también se conoce como Quisqueya, como Puerto Rico también se conoce como Boriquén o Borinquen.
y le compuso a los dominicanos lo que ellos entienden que es su segundo himno, Quisqueya de mis amores. ¿Mm? Es Ok, una canción preciosa. Entonces, en un momento dado, ya para 1924 por ahí, lo llama Cuba. Y allá en Cuba, él sobresalió porque él podía dirigir lo que le llamaban las big bands, las grandes bandas. Estamos hablando de 25, 30 músicos. O sea que era parte de compositor y músico, también era director musical. Y allá compuso varias canciones sobresalientes. Una de ellos es la tesis de él, que está el contenido está en la canción Cachita, ¿eh? ok. Donde él dice, óyeme, Cachita, que vos, ¿ah? Muchacha bonita, la rumba caliente es mejor que el son. Sí, 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 así es. Fue Jibarito quien musicalizó la rumba de patio, de los solares. Que le dio, y esa es la tesis hasta el día de hoy vigente. ¿Cuál es mejor, si el son o la rumba? Rafael Hernández decía que la rumba caliente es mejor que el son. Ok, Onil, Entonces, mande. Onil, ¿qué te parece si hacemos un corte para escuchar algo de esta música de Rafael Hernández y entrar Sí, a una con mucho segunda, gusto. un segundo momento? Su boca perfumada en champán se abrió para decir no sé qué. Pasión como nublaba francés, su lindo nido en las orillas del ancho mar. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores, del fondo de perla del Caribe, Borinque, preciosa te llaman las olas del mar que te baña, preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España. Bueno, pues ahí escuchamos algunos de los temas de Rafael Hernández, el Jibarito. Y bueno, pues vamos a pedirle a Onil que nos continúe narrando esa parte que nos interesa, la parte, a mí me interesa la parte cuando está en México, porque se van a llevar sorpresas de algunas de sus canciones, de sus temas que compuso aquí en México. Adelante, Onil. Rafael Hernández lo llamaron para México. Entonces coincidió con el México postrevolucionario, un México nacionalista, un México con toda una voluntad de ser soberano, de ejercer sus derechos de independencia. Coincidió también con la época de oro del cine mexicano. Compartió con artistas
como el Indio Fernández, como Jorge Negrete, Pedro Infante, la hermosa y escultural María Félix, María Bonita, y otros muchos de la época, Mapi Cortés, que era puertorriqueña, por cierto. Juncos de apellido, también era puertorriqueño. Y también aquí compuso la canción que se llama Preciosa. Así es. Mientras que años antes compuso Lamento Borincano en Nueva York. En el pleno centro financiero de Estados Unidos, el causante principal de la crisis que llevó a la nación puertorriqueña, especialmente a sus campesinos, a una vida paupérrima. Y aquí en México cantó Preciosa, que para muchos boricuas es la primera canción de protesta que se ha grabado y escrito, y simultáneamente es un segundo himno en Puerto Rico, como también lo es hoy en día Verde Luz del Topo. Entonces, aquí en México también hizo maestría en el Conservatorio de Música. ¿Eh? Entonces, Rafael Hernández también en México era vamos a decir, el director musical de los temas de varias canciones, varias películas. ¿Mm? Una de esas películas se llama, cuando tú tiras la moneda es Cruz y Sol, Águila, Águila, águila o sol. Águila o Águila o Sol. sol, sí. ¿Tú sabes con quién compartió en esa película? Con Mario Moreno, Sí, conocido por Cantinflas. así es. Ahí los dos alburean. Cantinflas, que era buen bailador, tiró sus pasos, y el negrito nuestro, que no se quedaba atrás, soltó lo suyo. Entonces, que aparte de compositor, de cantante, de músico, de director musical, también fue bailarín y actor, porque en esa película actuó. Ok. Entonces, aquí a México vinieron de Cuba a aprender con él a dirigir grandes orquestas y a aprender de él los arreglos que él hacía. ¿Quiénes? Trío Matamoros. Dos, el Bárbaro del Ritmo, Benny Moré. Eh, Tres, La Foca. ¿Sabe quién es La Foca? No, no. Pérez Prado. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, de aquí de México, a los 49 años, una mexicana lo flechó. Apareció Cupido, lo flechó, se casó, tuvo con ella 4 hijos, 3 aquí y uno en Puerto Rico. Y se fue a Puerto Rico cuando ya habían hecho en Puerto Rico el Estado Libre Asociado, que para muchos era algo innovador y había mucha esperanza con ese proyecto político que terminó en nada, fue un natimuerto. Y allá falleció en diciembre de 1965. Yo vivía en Puerto Rico y vi cuando le hicieron un homenaje en vida. Los mejores cantantes, músicos de Puerto Rico y de otros países fueron a hacerle un homenaje. Y allí falleció el jibarito Rafael Hernández. Sus mejores composiciones las hizo en el extranjero. Nueva York, Cuba, pero especialmente México. De un detalle adicional sobre México, él compuso la canción Qué chula es Puebla, Así es. que para los poblanos es su segundo himno, para la gente del estado de Puebla. Y hay una avenida en Puebla principal, una de las avenidas principales en la ciudad de Puebla, donde hay varios bustos de hombres y mujeres sobresalientes, y hay uno del jibarito. Hay uno Bueno, del jibarito hecho en piedra. O'Neill,
O'Neill, pues hay mucho que hablar sobre el jibarito, pero ya dimos más o menos una pequeña semblanza de quién fue el jibarito y qué hizo, ¿no? Y era necesario hablar sobre qué chula es Puebla, porque es un tema de Rafael Hernández. Y bueno, pues con esto nos vamos a despedir y vamos a poner ahí un poquito de música de Rafael. Vamos a seguir, a continuar con algo de música Oye, hay de Rafael. ¿Sí? Un detalle, porque hay que honrar a uno de los grandes que se desprendió de sí para darse a Rafael. Al Flaco de Oro, Agustín Lara, le preguntaron en una ocasión que era un bolero. Y el Flaco de Oro se desprendió de sí para darse a Rafael y dijo, ¿ustedes quieren saber lo que es un bolero? Escuchen Campanita de Cristal de Rafael Hernández. Genio y figura desde la cuna hasta la muerte, el Flaco. Un reconocimiento de Agustín Lara a Rafael Hernández. Y como siempre, antes de despedirme, pues ustedes saben que es mandatorio que hay un proceso de lucha que lleva más de 120 años buscando nosotros como nación que nuestra patria sea libre y soberana. Viva Puerto Rico libre. Así es. Viva Puerto Rico libre, O'Neill. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Mi hermosa Puebla querida, por quien daría la vida, como te doy mis cantares. Qué chula es Puebla, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla, qué chula es Puebla, qué linda. Muchas gracias a Ramón O'Neill y a Enrique Caruqui por esta excelente entrevista. Aprovechamos para mandar saludos a algunos de nuestros seguidores, entre ellos Berenice Ortega, José Luis Aguilar y a Roger Carreño. Pidan sus saludos ahora y desde luego que saldrán en nuestra próxima emisión aquí en Radio TV Taína. Hola amigos de Radio TV Taína, soy Anaí Rodríguez. Hoy les hablaré sobre el 5 de febrero. El 5 de febrero se conmemoró la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Desde entonces, esta Carta Magna originalmente contenía los principios y objetivos de la nación que había nacido después de la Revolución de 1910. Establecía la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vidas para hacerlos efectivos. Además, establecía el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la tierra para obreros y campesinos. Establecía el bienestar para toda la población. Con el tiempo, a lo largo de los sexenios, durante casi 100 años, los gobiernos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional
o sea, el PRI, los de la dictadura perfecta, según Vargas Llosa, y recientemente, durante 2 sexenios, al Partido Acción Nacional, o sea, el PAN, introdujeron reformas que corrompieron el espíritu revolucionario de la Constitución de 1917, lo que a partir de 1982 empeora aún más, pues con los gobiernos de los priistas Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, se dio inicio al ciclo devastador del neoliberalismo en México que duró 36 años. Con ello, muchos de los derechos que otorgaba la original Constitución fueron anulados o modificados para perjudicar a los obreros y campesinos y beneficiar a la oligarquía nacional y transnacional cercana a los dueños del poder político. Así es como los encargados de impartir justicia, de proteger la nación, se han empecinado hasta ahora en defender los intereses depredadores y corruptos desde la derecha oligárquica nacional y transnacional. De esta manera han corrompido los principios revolucionarios de la Constitución de 1917. Eso es todo. Hasta pronto. Contamos con la participación del maestro Jair Vázquez. Él es licenciado en Historia, maestro y doctorante en Historia y en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es integrante del reciente creado Observatorio de las Violencias desde la ENA. ¿Quién fue Genaro Vázquez? Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer a Radio TV Taína por la invitación a esta charla, por la invitación a poder exponer quién fue Genaro Vázquez Rojas, un luchador social mexicano del estado de Guerrero. Y quisiera primero agradecer la invitación y mandar un saludo a los compañeros que siguen en la liberación de Puerto Rico desde la Ciudad de México. Y bueno, para poder explicar quién fue Genaro Vázquez, a mí me gustaría plantear primero las formas en que yo divido la vida de Genaro Vázquez. Primero que nada, hay una vía pacífica de Genaro Vázquez de 1956 a 1962. En 1962 será perseguido político, será acusado de un crimen que no cometió, de un zafarrancho, de una masacre, lo acusarán de esta masacre, y de 1962 al 66 se convierte en perseguido político. Del 66 al 68 va a estar recluido en la cárcel, será liberado de la cárcel en 68 y de 68 al 72 saldrá, será liberado de la cárcel y se convertirá, digamos, por la vía armada. Esa sería como, digamos, la forma en que yo divido la vida de Genaro Vázquez. ¿Quién fue Genaro Vázquez? Genaro Vázquez fue un campesino, nace en cuna campesina en el estado de Guerrero, al sur del país, en el estado sureño de Guerrero. Es un luchador social, fue un luchador social, un estudiante de abogacía por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue también estudiante y egresado de la Escuela Nacional de Maestros del entonces Distrito Federal, contrario a lo que se dice, que fue un maestro normalista de Ayotzinapa, ¿no? Él estudió en la universidad, en la Benemérita Escuela de Maestros, y fue líder de la Asociación Cívica Guerrerense en los años 60 y posteriormente, cuando opta por la vía armada, será líder también de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. En 1972, él brindó una entrevista para la revista ¿Por qué? Y él ahí nos plantea los orígenes de quién es él como personaje. Lo voy a citar literalmente, dice Genaro en esa entrevista: soy originario de San Luis Acatlán, municipio de la Costa Chica del estado de Guerrero. Soy hijo de un líder campesino con quien desde niño asistía a las asambleas de los ejidatarios. Cursé mis estudios en el internado Francisco I. Madero, en la Ciudad de México, de ahí pasé a la secundaria Rafael Dondé y luego a la preparatoria de San Ildefonso. Posteriormente a la Escuela Nacional de Maestros y a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es, lo que tenemos aquí es
un personaje que nace en un contexto de un prismo, de un Estado autoritario, de un presidencialismo mexicano, un joven que nace en cuna campesina, que asiste desde muy chico con su padre a las reuniones de ejidatarios y que vivirá en carne propia el autoritarismo de Estado, el autoritarismo de partido único, presidencialista, corporativo, y ese es el contexto en el cual Genaro Vázquez, digamos, optará por la lucha política pacífica en un primer momento y posteriormente también por la lucha armada revolucionaria en México, ¿no? ¿Cómo fue su participación política? Sí, claro. Fíjate, a mí me gustaría entender a Genaro Vázquez en términos de su proceso de politización, que esto mismo va a provocar paulatinamente el proceso de radicalización de Genaro. Genaro va a iniciar por la vía pacífica, por la vía de la lucha legal y de la lucha de las instituciones. Genaro va a formar parte de la Asociación Cívica Guerrerense que se fundó en 1959, se va a vincular al movimiento estudiantil en la lucha que estaban dando los estudiantes en 1960, va a confluir el movimiento cívico con el movimiento estudiantil. Los estudiantes buscaban la democratización de sus estatutos, van a ser reprimidos y van a buscar al movimiento cívico. Van a buscar también a los estudiantes de Ayotzinapa y aquí van a confluir Genaro y Lucio Cabañas. Aquí se está dando la lucha en términos legales. El gobernador responderá con la represión, con la violencia, con masacres. Estas masacres van a provocar que Genaro Vázquez paulatinamente vaya radicalizándose. Van a destituir al gobernador por esas masacres, el presidente de la República, la Cámara de Diputados, van a generar van a decretar una desaparición de poderes y la destitución del gobernador, y van a imponer a un gobernador, Arturo Martínez Adame, lo van a imponer, va a ser un gobernante que no va a gobernar porque ya en ese momento la Asociación Cívica Guerrerense tiene trabajo político en las comunidades de Guerrero y tiene presidentes municipales, tiene un gobierno de coalición o un gobierno alterno. Este gobierno de coalición, algunos liderazgos van a empezar a pactar de manera corrupta con el gobernador interino. Genaro lo van a desplazar de este gobierno alterno y él va a continuar la lucha. Va a continuar la lucha, va a intentar la toma del Palacio Municipal de Iguala y va a generar el gobierno nuevamente una masacre en contra del liderazgo ya de Genaro y de la Asociación Cívica Guerrerense. Esta nueva masacre va a provocar que Genaro se convierta, lo van a acusar de homicidio, de provocación, lo van a acusar de disolución social, un artículo del 145 bis que planteaba que todo aquel que hablara de ideas extranjeras, un artículo que se creó durante la Segunda Guerra Mundial en México, fuera apresado. Genaro va a huir del estado de Guerrero, va a salir en 1966, ya se convierte en perseguido político, va a recorrer el país, se va a vincular al trabajo con obreros, con campesinos, va a militar en la Central Campesina Independiente. Digamos que del 62 al 66 Genaro es prófugo de la justicia, es perseguido político, pero va a seguir haciendo trabajo, digamos, en términos legales. Va a ser detenido en la Ciudad de México en 1966, es detenido y van a apresarlo y lo van a acusar prácticamente de delitos, le van a inventar delitos que él no cometió. En este momento, 1968 al 72, la Asociación Cívica Nacional, Asociación Cívica Guerrerense se va a convertir en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Esto es, va a dar paso, Genaro, a la lucha armada clandestina en la Sierra de Guerrero. Empieza a realizar los trabajos de político-militares, va a crear los comités clandestinos para el reclutamiento y la logística de su guerrilla, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y va a crear también los comandos armados de liberación, Juan Álvarez, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Estos comandos para las acciones político-militares. ¿Cuáles son las acciones que va a llevar a cabo Genaro en la clandestinidad? Expropiaciones bancarias a empresas y retenciones políticas.
En ese momento van a retener políticamente a un empresario de la Coca-Cola en Iguala, México, en Iguala Guerrero y en Acapulco, llamado de apellido 10, y van a tener enfrentamientos con el ejército. Este secuestro, esta retención política llevada a cabo por Genaro, va a provocar que el ejército lance una embestida en el estado en contra de él, que él intente huir del estado de Guerrero y en un accidente automovilístico queda herido Genaro y llega el ejército y lo remata de un culatazo en la cabeza el 2 de febrero de 1972, y ahí es donde justamente Genaro muere, ¿no? Obviamente Genaro será un legendario ejemplo para la izquierda en México, para las guerrillas de los años 70, 80 y para el movimiento social y político de México desde los 70 al presente, ¿no? Queremos agradecer al maestro Jair Vázquez. Agradecemos el apoyo de Freddy Vadillo en la producción técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo post-mortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos, Anaí Rodríguez Quirino y Adilene Morales. A la Magister Angélica Dueñas. Ella es nuestra corresponsal de Colombia. Al licenciado José Luis Fernández. Él es nuestro corresponsal en Puerto Rico. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Y en el staff agradecemos a Karen Acosta Rodríguez y a Oliver Palacios Ortega. Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles que se suscriban y que nos regalen un like. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de su programa favorito. Muchas gracias por su atención. Se despiden de ustedes Nancy Palacios y Adilene Morales. Hasta la próxima.